Tipeuasque ika chikueyi tlamachilistli. Aman tiquitasque in xochitzintli. Nikan kitokayocha tzompan xochitl. In sekan kihtowa kuauitl, sekan kihtowa kohtli. Un kuauitl niman un kohtli itoka tzompantli. Un tzompantli ua nese kipia un xochitzintin niman con itoka tzompan xochitl. Nikan tiquitasque kenke nokualtlalia. Tiquita ika naui itlachihchiual, nikan peua ika se, tzon, ome, pan, yeyi, xochi, niman naui, itlamil, tla, kakiste ihkon kipia yeyi tlahtoli. Tzon kualeua uan también nikan tikixmati ketlan tzontli. Pan, pantli, ketlan kakiste ketlan kampa tlaixmoyahtok. Niman xochitl, yeyi. Ika yin yeyi tlahtoli nochihchiua san se. Ken también tiquitokayocha tzompan xochitl. Aman kuak panoua ika okse tlahtoli, ihkon nochihchiua. Nikan in yokitiquihtoquetz tzompan xochitl, tzon, pan, xochitl. Ika kexano tlahtoli nikan nesi. Ken kihtowa okse tlamantik noihtoua. Amo matiquihtokan ipan okse tlahtoli. Esta es la lección número 8. Vamos a ver dos estructuras, dos formas de pensamiento a través de una imagen que se llama tzompan xochitl. En muchas lenguas se ha de conocer de una manera, tendrá un nombre. Por aquí, en español se conoce como colorín, como pitos, y son comestibles. Se consume mucho, mucha gente lo acompaña como ingrediente con algunos platillos. Entonces es muy conocido. Ahorita que estamos pensando esta lección, vemos que no todas las palabras son sencillas, en realidad son muy complejas y más complejas cuando pasan a otra lengua, como el castellano. Entonces, en esta lección vamos a ver que la composición de la palabra tzompan xochitl se compone de 4 partes, de 4 partículas morfológicas, que son estas. Número 1, tzon. Número 2, pan. Número 3, xochi. Y el absolutivo. Estas partículas provienen de 3 palabras. Tenemos la raíz y el absolutivo que está en rojo. Tenemos la otra raíz y también tenemos el absolutivo que está en rojo. Y después tenemos la otra palabra que también tiene el absolutivo, solo que este absolutivo, como recordarán, no se quita. Se quitan estas dos para formar una sola palabra. Este es el mecanismo de construcción
Y entonces aquí tenemos y decimos Tzompanxochitl. Esta misma estructura, cuando pasa al castellano, sí suele interpretarse como la primera, cabello; la segunda se refiere a un lugar plano. Aquí se puede conocer en náhuatl como Pantli o Ipan, cuando es el posesivo, pero en realidad se refiere a un lugar plano, a un locativo, a un lugar plano. Y tenemos la otra, que es flor, y la terminación, que es el absolutivo. Entonces, la metáfora proviene de ahí, la metáfora, desde luego, en español. Y entonces podemos decir que el significado es sobre la flor del cabello. Es muy metafórico. Entonces, a mí me llama la atención cómo la concepción, la denominación, la construcción del concepto, no solamente en esta lengua, sino en otras, tiene un significado muy importante. Y eso se encuentra en cada cabeza, en cada lengua, en cada pensamiento, lo cual necesita ser respetado, necesita ser aprendido, necesita ser enseñado de acuerdo a la estructura que representa cada una. En esta región se habla el náhuatl. Entonces, desde la estructura morfológica, el conocimiento que debe o que puede incrustarse, que puede asimilarse, quienes enseñamos o quienes hablamos, es muy importante para poder comprender otra lengua, como es el castellano. Esto es lo que quería comentarles por este día. La lección 8 lo hemos cumplido. Buenos días, que todos estén bien, y los saludo desde este lugar, la región de la montaña baja de Guerrero. Muchas gracias.